Buenas noches, jóvenes. ¿Me escuchan? Gracias. ¿Ven algún voluntario que nos diga en qué hemos visto la clase pasada? Carlos Canaviri. Ok, gracias, Carlos. Fabricio Espada. Buenas noches, licenciado, compañeros. Sí, a lo que dijo mi compañero, eso es lo que hemos visto en la anterior clase, pero yo quisiera hablar un poco más sobre el video que usted nos mandó, ya que Ujú. ese video nos muestra cómo funciona realmente la sociedad, se podría decir, en esto de los créditos, de los préstamos que te hace el banco, sobre cómo funciona también el gobierno. Y una parte que me pareció muy importante fue de que cuando nosotros, digamos, tenemos dinero y lo vamos gastando, 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 a tal punto de que esto puede afectar a la economía muy fuerte. Aparte de que esto afecta a los bancos porque tienen que, ¿qué se llama? Crear un impuesto bajo para que vuelva a subir la economía, lo cual esto también ha pasado en Estados Unidos a tal punto de que esto tanto puede afectar hasta que ¿qué se llama? El banco cree dinero. Eso, licenciado. Gracias, Fabricio. Vilma Huacara. Sí, licenciada, buenas noches. Bueno, sí, la anterior clase ya hemos entrado al tema número 2, y donde es la economía y finanzas. Y pues también del video, bueno, en sí hemos visto el video y nos ha dividido en grupos, como decían mis compañeros. Y pues lo que puedo rescatar del video, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Según las preguntas igual que nos hacía, y eso nos ha hecho ver un poquito más amplio todo lo que nos quería decir el video, es de que el ciclo económico, el ciclo económico que mostraba en el video, es lo que pasa, ¿no? En la vida real. Y bueno, nos decía que es un conjunto de fenómenos que crean movimientos de transacciones, y pues esas transacciones se impulsan mediante hechos económicos, y o sea, también en las fluctuaciones que dependen eso del crédito, y también el gasto depende del crédito, y así varios elementos que dependen uno del otro. Y es así como funciona el ciclo. Y también en el video nos mostraba, ¿no? De que el, cada vez que haya que hay este ciclo, se eleva un poco más las fluctuaciones. Entonces ya no es, pero como una anterior fluctuación poco más elevado. Eso es lo que he podido entender. Licenciado, ¿me escuchas? Creo que se ha cortado. Sí. Ahí. No, está bien, Vilma, gracias. Hansel Bautista. Buenas noches, licenciado. ¿Me logra escuchar? Sí. Eh, bueno, sí.
Quería rescatar algunos puntos importantes para mí sobre el video que me parecen muy importantes sobre que mis gastos son los ingresos de otros y mis ingresos son los gastos de otros. Eh, si entendemos estas transacciones, podemos entender la economía, ¿no? Y bueno, ¿no? Algunas conclusiones a las que he llegado es que la productividad cuenta más a largo plazo, el crédito cuenta más a corto plazo. Sin el crédito, la economía dependería de nosotros de cuán productivos seamos. Entonces, con los créditos hay ciclos y cada préstamo crea un ciclo dentro de la economía. Ujú. Y, y bueno, ¿no? En una economía con crédito el gasto es eh, mucho más rápido bueno, el gasto es mayor, subiendo más rápido los ingresos que la productividad. Esto solo es a corto plazo. Es decir, que si no existiera el crédito, entonces dependeríamos de la productividad. Eso quería destacar, licenciado. Gracias. Gracias, Hansel. Aide, Halcón. Buenas noches, licenciado. Bueno, yo quería resaltar que el crédito es importante porque gracias a ello tenemos gasto. Y como tenemos gasto, entonces tenemos más movimiento económico. Y además de eso, los prestamistas, lo que ellos quieren es más dinero. ¿Y cómo obtienen más dinero? Pues con la tasa de interés. Y los prestatarios son los que se prestan en sí del banco y ellos quieren comprar algo que no pueden o que no cubre su dinero, digamos, en ese momento, a menos que se presten. Eso me parece algo muy importante del video, además de que, como mis compañeros anteriores decían, que mis gastos se convierten en el ingreso de otra persona y esa persona tiene un monto económico que va a gastar, pero si él se presta va a tener más, se podría decir, va a hacer mucho más gasto que nosotros y luego esos gastos se va a convertir en otros ingresos de otra persona y así poco a poco va a ir creciendo. Em, Eso podría resaltar, licenciado. Excelente, gracias, Aide. Paola Arteaga. Sí, licenciado, buenas noches, ¿me puede escuchar? Sí, adelante. Bueno, también quisiera resaltar algunas partes del video. Algo importante que puedo escuchar es que el mayor comprador y vendedor es el gobierno y que este consta de dos, que es el gobierno central y el Banco Central. En el gobierno central es el que recauda los impuestos y el Banco Central sería el que controla la oferta monetaria, también dijo el crédito, las tasas de intereses. Y bueno, de acuerdo con lo que dijo el crédito, creo que mis compañeros también lo dijeron. Bueno, en sí también dijo que es la parte más volátil de la economía, que cuando las tasas de interés son altas, obviamente las personas se endeudan menos porque el crédito encarece. También dijo, en alguna de sus clases, usted igual dijo qué son las características para un prestatario. Y en el video igual lo menciona, que dice que para ser un prestatario digno tenemos que tener la capacidad de pagar y también una garantía. Y bueno, por último, también dice que en una economía sin crédito, la única forma de aumentar los gastos es produciendo más, o sea, ser más productivo. Gracias, licenciado. Gracias, Paola. María del Carmen Quiroga. Buenas noches, licenciado. También Buenas rescatar noches. algo que muestra el video es que muchos se deben, o sea, se hacen créditos, se sacan créditos para generar ingresos, o sea, es lo que se debe hacer, pero en estas ocasiones algunas personas se ve que sacan créditos más para gastos, más para gastar y no para invertir, y llegan a perder todo. O sea, que debemos tomar en cuenta esa situación, es algo muy bueno que nos muestra el video. Excelente, gracias. Matías Larco. Larico, licenciado. Bueno, más que un aportamiento de... Larco, dicen tu nombre, por si acaso. Ay, sí, cierto, perdón. Bueno, más que un aportamiento de lo que hemos avanzado la anterior semana,
Es una pregunta. En el video se mostraba el hecho de crear una burbuja a base de la economía, bueno, del apalancamiento financiero. Mi duda es la siguiente, ¿en qué tipo de mercado se crea la burbuja? He escuchado sobre los NFTs que están en el mercado de valores. No sé si es una burbuja, porque generalmente, bueno, ese tipo de cosas no brindan ningún beneficio que te ayuden. No sé si es un tipo de burbuja financiera que algún momento se va a romper y va a caer, aparte no sé, de las monedas virtuales que es Bitcoin, Ethereum y no sé qué tipo de monedas virtuales más hay. No sé si nos podría explicar más a profundidad sobre ese tipo de mercados. Claro, cómo no, Matías. Lo que sí, a ver, antes de entrar a ese punto, quiero comentar algunos temas. Primero, me ha gustado la participación de muchos de ustedes. Se nota que el video les ha llamado mucho la atención y les ha abierto un poco la mente. Tres puntos que quisiera puntualizar sobre el video. Estaba leyendo algunos de sus trabajos que ustedes han ido entregando. Lo primero, estar conscientes de que en una economía eh, como, como la nuestra en Bolivia, por ejemplo, es una economía prácticamente eh, simple, ¿no? O sea, que compramos y vendemos y hacemos una transacción no muy compleja. El ingresos los ingresos que vayan generando las personas o el gobierno van a depender de los gastos y las inversiones que vayan realizando la misma gente, ¿no? Cuando en la pandemia decían, ¿y cómo salimos de esta pandemia? Pues era muy fácil, ¿no? Juntos tenemos que salir de esto porque solito el sector privado, solito el sector público dando bonitos, etcétera, no va a salir adelante. Tienen que salir todos en conjunto, ¿no? Entonces ven la publicidad del gobierno, dice, vamos a salir adelante, pero no dice cómo, ¿no? No es de intención, sino hay que plasmarlo en algo y ese es un punto que creo que vacío todavía que tenemos acá en el país, que no tenemos una idea bastante clara, ¿no? Y los indicadores económicos realmente están complicados acá en Bolivia, particularmente con el tema de la macroeconomía, ¿no? Los índices de rentabilidad, perdón, de las reservas internacionales netas, los índices del PIB, los mercados a los cuales atacamos con nuestros productos, pues también se están complicando y lo más complejo de todo es el tema de las subvenciones, ¿no? Todo eso bajo el paraguas de un tipo de cambio fijo. Entonces son cositas que están, se vale el término, estresando el mercado. Entonces es importante considerar eso. ¿Y cómo haces que esto funcione, que la economía funcione? Tienes que reactivar la productividad, ¿no? Al reactivar la productividad mejora la oferta y si yo quiero comprar ese tipo de cosas, pues voy a acceder al crédito. ¿Cómo ha hecho con el tema de vivienda social acá en el país, por ejemplo, ¿no? Ha reactivado todas las condiciones para que todos los bancos presten crédito de vivienda social. Eso ha generado, en consecuencia, que todas las empresas constructoras se dediquen a construir. Era el mercado tan grande que médicos, abogados, o sea, toda clase de gente empezó a construir y a vender departamentos. Y eso ha expandido la economía, ¿no? Hemos ido a otro nivel donde la construcción, uno de los principales batalladores de todo este tema de la, eh, de la población económicamente activa, pues ha crecido sustancialmente. Fruto de ello ha hecho que crezca también la demanda laboral, ¿no? Entonces había más ingresos para la gente del sector de la construcción. Por ende, se han hecho incluso más apetecidos este cargo y han incrementado sus sueldos, ¿no? Tanto así que han entrado mujeres a la construcción, ¿no? Hace unos 10 años, no más, tal vez unos 12 años, o más de 12 años, era imposible, inalcanzable, digamos, para una mujer estar en la construcción, ¿no? Pero contadas las personas que estaban en ese sentido. Hoy día muchas mujeres trabajan igual o mejor que los hombres, ¿no? En el sector de la construcción, un sector muy, ¿cómo se llama el término? Muy restringido, digamos, ¿no? Para el sector femenino. Entonces, ahí sí pues, complicaba, ¿no? El tema.
Sin embargo, todo esto ha generado estos cambios drásticos en la economía, ¿no? Y la economía fue creciendo hasta un punto en que ha llegado en que ya la gente ya no necesita más casas, más departamentos, ¿no? Hoy día estamos viviendo una economía donde la oferta ha superado la demanda, ¿no? Entonces realmente se ha complicado. ¿Qué tiene que hacer? Bajar la oferta o bajar el precio de la oferta. ¿Para qué? Para que la cantidad de demanda y ofertada más o menos iguale, ¿no? ¿Usted se acuerda de los desplazamientos que tenía? Las curvas de oferta y demanda, pues básicamente estamos en ese ritmo hoy. El otro punto en particular, causal de todo este punto, es que la economía ha crecido sustancialmente en estos sectores económicos y hoy día ha decrecido. No ha vuelto a los datos del 2008, 2009, digamos, o antes que ello inclusive, pero está reduciendo este tema, ¿no? Y es importante que ustedes lo consideren cuando momento que se evalúa una empresa, una persona que desea invertir, no sé qué, entonces todo esto da un panorama de la economía que se va generando. Y causal de todo esto ha sido suscitando el crecimiento de la cartera de créditos, ¿no? En los bancos, en entidades financieras, inclusive en la bolsa, ¿no? Muchas empresas constructoras han empezado a cotizar en bolsa causa de toda esta expansión económica, ¿no? Decía el otro día, estaba leyendo, no el otro día, debe ser a principios de este año, que Santa Cruz, por ejemplo, con todas eh, la actividad inmobiliaria nueva que se tiene, más la antigua, más o menos podría tener una población entre 6 y 7 millones de habitantes, ¿no? Está proyectado para eso Santa Cruz hoy, ¿no? Hoy ya creo que tiene 2 millones. Entonces, imagínense la diferencia que tiene. Más aún con este tema de la nueva Santa Cruz, no sé si ustedes han podido apreciar, que son entre Guarnes y Santa Cruz, un terreno bastante grande, donde es una nueva ciudad, ¿no? Entonces, se está haciendo unos esfuerzos sumamente altos a nivel nacional para poder llegar a este tema en particular, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, mucha gente está migrando a Santa Cruz, ¿no? Porque hay oportunidades, hay negocios, hay expansión demográfica, inmobiliaria, mejores precios, etcétera, ¿no? Entonces, mucha gente se está yendo por esa razón. Entonces, y a La Paz, además, lo están dejando, principalmente a La Paz, ¿no? Pues está yendo de Cochabamba, de todos los departamentos, pero principalmente a La Paz, porque aquí hay mucho problema, que no dejan estudiar, que luchan, hay lucha de cárteles ahí en Villa Fátima, bloqueo, marchódromo y toda la vaina, ¿no? Entonces, todo eso es aliciente e incentivo para que la gente se vaya a Santa Cruz, ¿no? Entonces, son dos cosas interesantes. Y eso, por ende, como esa gente se está yendo, ese crédito está moviéndose, todo este crecimiento está funcionando, porque también mejora la productividad de ese departamento, ¿no? Si hacemos un índice per cápita del PIB por ciudad, pues lógicamente tiene mejor datos los Santa Cruz que La Paz. Mejores que la Cochabamba, inclusive, ¿no? Y Tarija, ¿no? Bueno, Tarija en su momento tenía los pozos de gas, etcétera, estaba mejor eh, rankeado, pero hoy día está más complicado. Todo eso hace que la productividad lógicamente ha mejorado, ¿no? La economía ha ido a un nivel importante y después, bueno, la economía estaba cayendo, la pandemia ha hecho que se acelere más, entonces la economía se ha ido estancando, ¿no? Se ha ido reduciendo y la expansión inmobiliaria que teníamos realmente se ha desacelerado, le han puesto freno de mano y quedó ahí, ¿no? Por ende, también los créditos a ese sector también han reducido. Ha ido creciendo otro tipo de créditos precisamente para este tema de la expansión demográfica, ¿no? Entonces es importante considerar ese aspecto. Finalmente, es importante considerar que el Banco Central es el mediador para que todo esto funcione, ¿no? La inflación, la productividad, el empleo, el crédito y los ciclos económicos tienen que ir midiendo, calibrando para ver si baja las tasas, sube las tasas, baja la masa monetaria, incrementa la masa monetaria y otros factores macroeconómicos que va a ayudar a que la economía crezca.
En Bolivia tenemos un pequeño problema ahí en ese sentido. Como hemos visto, el Banco Central en Bolivia es muy afín al gobierno, no es una sociedad independiente, entonces va a hacer todo para que la política económica y, llamémoslo así, el marketing político, pues no caiga, ¿no? Entonces, lógicamente, va a contener hasta donde más pueda para solucionar estos problemas. Finalmente, la pregunta que se hace su compañero, para que exista eh, una burbuja financiera, cualquier parte del mundo, parte de dos principios importantes. El primero es que tiene que haber especulación. ¿Qué es especulación? Que el precio comprado o vendido es superior al precio de mercado, ¿no? Eso es lo que ha pasado en Estados Unidos. Y segundo, perdón, es que tiene que haber ofertantes y demandantes dispuestos a asumir ese precio, ¿no? Entonces, ese es el punto de vista importante. Yéndonos al ejemplo concreto, en Estados Unidos, que es lo que ha pasado y va a pasar exactamente lo mismo con el tema de las criptomonedas. En Estados Unidos las monedas, perdón, las tasas de interés cayeron mucho, entonces los bancos decidieron hacer dinero de otra manera. Entonces decían, vamos a generar especulación en el mercado. El mercado inmobiliario va a crecer. Entonces todos los bancos se pusieron en esa lógica de que el sector inmobiliario va a crecer. Entonces, hoy día una casa que vale 100, en 6 meses va a valer 150,000, en un año va a valer 200,000, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vos ven, te voy a prestar dinero a cualquier persona, no había una restricción en ese punto, y te presto 100,000 sobre esta casa que vale 100. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, no hay ningún problema, le dices, ¿no? Y para que sea más fácil para ti pagadero, 3 años no me vas a pagar capital, me vas a pagar solo intereses. Y te voy a dar créditos a 30, 40, 50 años, ¿no? Ya una tasa muy chiquita, entre el 1 o el 2%, ¿no? Inicialmente y después te voy a incrementar conforme pasa el tiempo. Perfecto, dice, ¿no? Entonces, unas cuotas muy pequeñas les daban su casa y decía, ya tengo mi casa. El momento que no podía pagar, el banco vendía la casa, lo vendía en 150 y lo botaba prácticamente su inquilino, ¿no? El dueño que había comprado y la casa había ganado ahí tranquilamente $50,000 y así pensaban todos los bancos. El mercado iba creciendo, ¿no? Con esa especulación bastante interesante. Se creó diferentes tipos de créditos con muy buenas condiciones, mejor que los créditos de vivienda acá en Bolivia, y que los precios fueron creciendo exorbitantemente, ¿ya? Ello ha conllevado a que la economía se haya visto en pujanza, todos felices, contentos, 2006, 2007 y 2008. Dice, oye, este crecimiento de estos inmuebles llegó hasta acá. Entonces, todo el mundo ya tenía casa, ¿no? O todo el mundo tenía una casa ya alquilada. Nadie más quería comprar casas ni alquilar casas. Entonces, ¿a quién le alquilamos? ¿A quién le vendemos? Cuando no hay compradores, ¿qué empieza a hacer con el precio de los inmuebles? Empieza a caer, ¿no? Empieza a reducir. Y ahí se vieron comprometidos los bancos y dijeron, oye, esa casa le ha costado 400,000, pero la casa ya no vale 400, vale 300, ¿no? ¿Y cuánta gente en Estados Unidos entró a un programa muy, muy interesante donde debía 300,000, pero su casa valía 200, valía 180, y valía 150 y 100,000, ¿no? Se ha ido cayendo el precio. Entonces, se ha ido achicando este tema y de algún lado tenía que llegar el dinero para recuperar toda esta economía. Al igual, si no se tiene una idea clara de financiera y se maneja de forma especulativa las criptomonedas, lógicamente va a funcionar en el mismo sentido. Ok, gracias a todos por su participación. Continuaremos con el tema, por favor. Vamos a ver muy rápidamente lo que es el mercado de valores y su historia, ¿no? Vamos a ver cómo se ha formado el mercado de valores y cómo va generando esta data hasta el día de hoy. Nos va a ayudar a que entendamos cómo está trabajando en ese sentido. ¿Me confirman, por favor, si se ve la presentación? Sí, licenciado, se puede ver. Ok, gracias.
Vamos. En el tema del mercado de valores como tal, como mercado de valores no era conocido en su momento. Sin embargo, ya existían algunos indicios de transacciones con algún documento de transferencia, ¿no? Los griegos y los cartagineses ya realizaban algunas ventas de productos con un concepto que se llamaba el crédito, ¿no? Entonces, les firmaban unos documentos, créditos, para obtener bienes y servicios, ¿no? De los griegos y los cartagineses. Ese digamos que es el principio de todo este tema. Sin embargo, estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, ¿ya? Estamos trabajando con este tema. De esa información, de esa forma de trabajo, se colgaron los fenicios. Los fenicios, ustedes recordarán, ¿no? Sus clases de contabilidad, les han de decir, son los primeros pueblos en registrar los libros contables, ¿no? Según usted se acuerda, la historia de la contabilidad empieza con ese punto. Digamos que en su momento, en los siglos III más o menos, siglo II antes de Cristo, eran los que tenían la mayor facilidad de entender los números y las finanzas de esa época, ¿no? Muchos decían que eran gente que venía del futuro, ¿no? Entonces que tenía bastante claro cómo funcionaba el tema y simplemente empezaron a entender y explicar, ¿no? Los fenicios estaban en todo este Medio Oriente y crearon una promesa de pago, ¿no? Que decía que les daban ya efectivo. O sea, por esa promesa de pago se las podía entregar dinero en efectivo contra esa promesa de pago. ¿A quién les daban eso? A ciertos empresarios, ciertos negocios con una muy buena reputación en su mercado, que eran las reuniones en la Plaza de Corinto, ¿ya? Las reuniones en la Plaza de Corinto, digamos que era la primera bolsa de valores del mundo, ¿ya? Para que lo tengan más o menos claro. Entonces se juntaban todos los que necesitaban recursos y toda la gente que quería de alguna forma prestar su dinero a cambio de algo. Esas promesas de pago se llamaban pagarés. Yo voy a pagar, ¿no? Pagaré. ¿Ya? Esos pagarés, no sé, que eran de 1.000, 2.000, 3.000 denarios, que era la moneda de los fenicios, ¿ya? Se las hacía por un lapso de tiempo, ¿no? Generalmente eran de semanas, ¿no? 2, 3 semanas. O en su defecto eran de meses, 2 o 3 meses. ¿Por qué eran 2 o 3? Porque en 2 o 3 semanas eran para los comerciantes y 2 o 3 meses para los productores. Producir, por ejemplo, verduras, leche, queso, etcétera, demoraba un proceso adicional, entonces tenían que darle un plazo un poco más largo. En cambio, el tema de comercio, recuperabas rápidamente tu dinero y esa era la opción que se tenía en ese sentido. Con todo eso, es importante aclararles que en Corinto se reunía toda esta gente para realizar el pagaré importante de dinero, ¿no? Entonces venía ese dinero y la gente que obtenía estos recursos devolvía con un premio, ¿no? Ellos llamaban un premio, que era la tasa de interés, ¿no? Que ya pactaban inicialmente, ¿no? Por ejemplo, 3.000, 5.000, 10.000 denarios, más de 10.000 denarios implicaba devolver los 10.000 y una vaca, digamos, ¿no? Los 5.000 y una oveja, no sé. Estoy poniendo ejemplos muy surreales, pero más o menos esa era la lógica en la cual se operaba. De toda esa información que se fue generando en la actividad bursátil, se creó en el siglo XIII, en la ciudad de Brujas, Brujas en Bélgica por si acaso, por Van der Bergse, ¿no? Van der Bergse era en su denominativo el hijo de Bolsa, ¿no? Denominativo de Bolsa. Este era su escudo de armas, como ustedes pueden apreciar, donde se fijan, son unas pequeñas bolsitas, ¿no? Acá, su escudo de armas, así era su lógica.
dieron los primeros inicios a las bolsas de valores, ¿ya? Eran un lugar donde se reunía la gente y con necesidad de dinero y que filtraba un grupo de personas, es decir, quienes necesitaban dinero, cuánto necesitaban, contra inversionistas que tenían ya su dinero en efectivo para que se hagan, eso hacía el nexo, ¿no? Y a cambio de ese nexo generaban ya pequeños réditos, ¿no? En ese momento se llamaba así, hoy día se llaman comisiones. Después de trabajar de esa forma, estamos en el siglo XIII, ¿no? En 1200 a 1300. Entonces, pasó más de 200 años cuando se denominó, bajo esta lógica de forma de trabajo, la primera bolsa, ¿no? Que estaba en Amberes, Bélgica, ¿no? Bélgica, no, noten ustedes, que eran las primeras en sociedades que se dedicaran a generar este tipo de transacciones, donde ya se transaccionaban objetos de valor. Particularmente en los 1400 se transaban con minerales, ¿no? Entonces, se prestaba bajo minerales, como así más o menos como un bono de prenda, y pues viene el nombre de bono, ¿no? Yo te dejo en prenda esto, tú me emites un título de valor y con eso me presto dinero. Entonces era más o menos la forma de trabajo. O dejabas algo y tenías recursos, ¿no? Y luego tú pagabas y te devolvía. Más o menos lo que hace hoy día prenda más, ¿no? Más o menos. Y se mantenía en ambos casos el concepto del pagaré, ¿no? Hasta hoy día lo tenemos, el pagaré de los fenicios manejados acá en el país y en el mundo. Un poquito más de la historia que va continuando. En el siglo XIX mejoraron los medios de comunicación y con ello el comercio, ¿no? Ya había mejores medios de transporte, por ende mejor forma de comunicación, ¿no? Entonces eso ha mejorado que el comercio también crezca, se alargue, ¿no? Se han acortado las distancias con los transportes y por ende también con la comunicación. Y a eso ha coadyuvado también el inicio del telégrafo, ¿no? Donde nació las primeras bolsas de comercio. Ya decían, oye, ya podemos hacer transacciones con otras bolsas en otros países, ¿no? Entonces empezó a generar esa lógica en particular. Con todo esto, se vio qué es lo que podemos mejorar en, en la forma y concepción de lo que es la bolsa de valores, ¿no? A ello hay que sumar que en 1792 nace Wall Street como Wood Wood Agreement, ¿ya? Que así será su nombre inicial, y así era la New York Stock Exchange, donde se va generando este punto en 1817, ¿no? Con 1375 miembros, ¿no? Entonces, todo esto ha hecho que crezca la bolsa de valores. ¿Y por qué en los 1800 se expande mucho más este punto? Particularmente porque entra la era del carbón, ¿no? Donde el carbón, creo, en ese momento era un mineral muy importante en Estados Unidos, proveedor de fuego y proveedor de las máquinas, ¿no? De las locomotoras, que ayudaban a que el transporte sea mucho más rápido, mucho más ágil, tanto de personas como de carga particularmente, y por ende también de comunicación. Cuando uno empieza a pensar cómo vivían en esa época, ¿no? Estamos hablando de medios de comunicación muy elementales, como el telégrafo, pero que ya empezaban a cortar las distancias, ¿no? Hoy día, hoy día estamos años luz de eso, ¿no? Ya no tenemos necesidad de hablar, por ejemplo, pero ya no necesitamos necesidad de usar el telégrafo, ¿no? Quiero decir, unos códigos y al otro lado tenías que traducir estos códigos, ¿no? Punto raya, no sé qué. Hoy día podemos hacer una videollamada, ¿no? Donde puedes transar, hablar con una o más personas, ¿no? Pues te permite para 200, 400, 500 o 1000 personas, ¿ya? Pero en la época de la pandemia, pues recuerdo que había un, un concierto de un artista boliviano, donde estábamos reunidos más de 2000 personas, ¿no? En una sala, no sé si era Zoom la plataforma, pero en una sala de estas, ¿no? Y
bastante interesante, ¿no? Se escuchaba muy bien, bueno, dependía de tu internet, pero el internet seguramente del emisor era bastante bueno. Todo eso ha cortado las distancias, ¿no? Entonces, ahorita les voy a explicar por qué es importante ese punto, pero en esa época, digamos que estos eran los booms que ayudaban a que el comercio primero crezca, ¿no? Se ha ido mejorando, rompiendo fronteras, ¿no? Porque antes pues, el máximo transporte que haría era en burro o en caballo, digamos, ¿no? Entonces, la única forma tardaba muchísimo y los burros que ahora llegaban súper cansados, tenían que descansar unos 2, 3 días y recién podían volver a su lugar de origen con otra encomienda muy similar, ¿no? Y si era un tema que no duraba mucho los burritos, etcétera, la alimentación, un poco complicado. Todo eso generaba bastantes dificultades al momento de realizar las transacciones comerciales. Después de todo esto, se fue creciendo las bolsas en diferentes ciudades en el mundo, ¿ya? Después de estos exchange. Y en los 70, ya en 1970, se realizó la conexión de un cable telegráfico, ¿no? El cable telegráfico, si no conocen, es el que ha pasado el Atlántico, ¿no? El Pacífico, los mares, los océanos más grandes que existen en el mundo. Y con eso ha roto realmente fronteras, ¿no? O sea, ya se podía hacer transacciones, negocios con grandes países de Europa, de Alemania, de Asia, de África, etcétera, ¿no? Principalmente Europa, que eran los que más estaban de nosotros, ¿no? En su momento. A su vez, ellos también de nosotros, ¿no? Entonces había una conexión bastante interesante, importante. En Bolivia, por ejemplo, ha habido misiones de comercio transaccional muy fuertes de Alemania, de Yugoslavia, de España y de Italia, ¿no? Entonces, causal de ello, pues hay muchos apellidos hasta el día de hoy de origen alemán, español, italiano y yugoslavo, ¿no? Que hoy día ya no es Yugoslavia, ya es Croacia, Letonia, Lituania, todo ese país, ¿no? Entonces son esos países que se van generando todos estos Illich, Ivanovich y no sé qué, todos son esos de ese país. Se ha ido generando esta fusión de países, ¿no? Marinkovic, por ejemplo, ¿no? Es una misión de estas características. Y a su vez, después de los años 80 llegaron varios, bueno, ya no son persas, son libaneses hoy día, ¿no? Particularmente, y también de otros países del Medio Oriente, por el tema de la explotación del petróleo, ¿no? Entonces ha ido viendo esos puntos. La década de los 90 ya ha habido con la globalización, se empieza a negociar bonos de deuda, ¿no? Los países se empiezan a endeudar. Los 90 se ha creado una forma de trabajo a nivel mundial, donde la mayoría de los países han obtenido deuda para sustentar, formular, corregir, mejorar su situación económica financiera en todos los países, ¿no? Entonces, realmente ha sido un tema muy interesante, ¿ya? Donde muchos países se han ido, si vale el término, alineando a esta forma de trabajo y gracias a la globalización, que para eso está, ¿no ve? Es ya prestarse plata del mundo e invertir en el mundo, ¿no? Entonces se han mejorado esos puntos. Además, recordemos que en los 90 eran años donde estaba empezando el tema del Internet, ¿no? Estaba a 1 mega, creo, de velocidad, estábamos muy lentamente, ¿no? Entonces se ha generado también ciertas ventajas en ese momento. A ver, las principales bolsas de fundación, para que lo tengan claro, habíamos dicho que Inglaterra funda la primera bolsa de valores, pero en Bélgica funda la primera bolsa de valores, pero no una bolsa de valores como tal, ¿no? Era una bolsa de negociaciones. Sin embargo, Inglaterra como bolsa de valores como tal, la primera en 1570, ¿no? Estados Unidos, decía, la
New York Stock Exchange, se funda en 1792. Luego está la Bolsa de París en 1794. Venezuela forma en 1840, fíjense la bolsa, pero recién comienza a funcionar en el 47, ¿no? En 107 años después. Es un tema un poquito complicado por la economía, la forma de trabajo que teníamos, las guerras que han generado a este lado, ¿no? Y otros temas un poco más complejos, ¿no? La Bolsa de Lima, por ejemplo, igual lo propio, en 1860 se ha formado, pero en el 71, más de 100 años tarda en funcionar. La Bolsa de México más bien no tardó mucho, es de las primeras que funciona a nivel latinoamericano, ¿no? Está en 1908, y la Bolsa de Sao Paulo está en 1890, es cuando se salió al mercado. La Bolsa de Chile en 1893, esta es la más joven de todas las bolsas que se tiene a nivel Sudamérica de habla hispana, ¿no? La primera es la de Sao Paulo. La Bolsa de Bogotá está en 1928, se crea, y la Bolsa de Boliviana de Valores se crea en 1979, pero funciona recién en el 89, ¿no? ¿Y por qué hablamos de la Bolsa de Bogotá? Es importante porque gran parte de la bolsa actual en Bolivia viene con datos históricos, con forma de trabajo, con la hermenéutica, los procesos, los procedimientos de Bogotá, ¿no? Entonces, la Bolsa de Bogotá nos sirve de nosotros de sparring, de benchmark para evaluar qué es lo que tiene, qué es lo que falta y cómo vamos a encarar los siguientes años con esta lógica en este sentido. Vamos a pedir a los compañeros que nos ayuden. Aldo Gutiérrez. Aldo a la 1, Aldo a las 2, Aldo a las 3. Chao. Aide Alcón. Sí, licenciado. ¿Nos ayuda, por favor, con la lectura de esta diapositiva? Está bien, licenciado. Wall Street, corazón financiero. Sus antecedentes se remontan a 1792, cuando 24 comerciantes y corredores de Nueva York firmaron el acuerdo conocido como Bretton Woods Agreement, en el cual se establecían reglas para comerciar con acciones. Fue creada en 1817, cuando un grupo de corredores de bolsa se organizaron formando un comité llamado New York Stock and Exchange Board, NIS y EB, con la finalidad de poder controlar el flujo de acciones que en aquellos tiempos se negociaban libremente y principalmente en la acera de Wall Street. Gracias. A ver, aquí nace la bolsa más grande hasta hoy día, no existe una más grande que esta, que es la New York Stock Exchange, ¿ya? Famoso Wall Street, ustedes ya todos deben conocer. Como dice su inicio, nace con gente que estaba destinada, pero no estaba necesitada de recursos, que eran los comerciantes, y generan una alianza con esos corredores, que eran los famosos traders que ustedes conocen, los que van a negociar, que son los corredores de bolsa, para obtener recursos y podamos invertir en estas 24 empresas comerciantes. Para hacer todo este tema, este acuerdo, ¿no?, que se llama el Bretton Woods Agreement, ¿no?, lo establecen como una lógica de patrimonio, ¿ya? Dice, ok, te vamos a prestar dinero, pero si te va bien, te vamos a cobrar un interés adicional. Si te va mal, solo me pagas el interés y vemos
cómo me pagues el capital, ¿no? Entonces, esa era la lógica que iban a funcionar en ese sentido. De ahí que nace que hoy día se pueden cotizar acciones, se compras acciones, una participación accionaria tienes hoy, ¿no? Entonces, digamos que es el primer punto en el cual se ha establecido este aspecto en ese momento. Luego, otro tema. Esta bolsa nace bajo la necesidad de encontrar alguien que medie entre gente que tiene recursos y gente que necesita recursos, ¿no? Entonces, este documento, este Bretton Woods Agreement, dice eso, ¿no? Pero se han dado cuenta que tienen que organizar y ver cómo se va a negociar, ¿no? Estas acciones y cómo se va a transferir, ¿no? Entonces, en 1817 se crea un comité llamado The New York and Stock Exchange Board, ¿no? Que es un directorio del New York Exchange, ¿ya? Y ellos dan todo el lineamiento, el marco normativo para que se pueda transar libremente en Wall Street las acciones que estaban de estas 24 empresas, ¿no? Que se han ido sumando, seguramente son 40, 50 empresas que se han ido sumando y que se han ido generando en el comercio de esas acciones. Pero el tema del endoso, las compras, las ventas, etcétera, eso ha complicado un poquito y lógicamente en ese sentido se ha ido generando estos aspectos. No. Andrea Quispe. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Ayude con la diapositiva, por favor. Está bien. Los 7 mercados. En Estados Unidos operan 7 bolsas. Las más importantes son las bolsas de Wall Street. La bolsa de Nueva York, USA, y la bolsa americana AMX. Wall Street es hoy en día uno de los 3 grandes corazones financieros del mundo. Los otros 2 son Londres y Tokio. Gracias. Hoy día en Estados Unidos existen más de 50 bolsas, ¿ya? Sin embargo, 7 son las más grandes de todo Estados Unidos, que se llevan el 93, 96, 94% de ese rango, ¿no? Más o menos, mes a mes, de las transacciones y el nivel de compra y venta que se tiene en Estados Unidos. Por eso, hablamos solo de estas 7. Y de estas 7 bolsas, ¿no? La bolsa de Chicago, la bolsa de Nueva York, la bolsa de Boston, la bolsa de Houston. Entonces, las más grandes son estas dos, ¿no? La New York Stock Exchange y la bolsa americana, que es la AMEX, ¿no? Estas dos bolsas definen muchos precios de empresas que cotizan en otras bolsas a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, Google, ¿no? Google cotiza en Nueva York y ese precio es replicado en sus empresas subsidiarias o en sus empresas correlacionadas en otras bolsas del mundo, ¿no? Van de la mano en ese sentido. Wall Street hoy día maneja casi el 50% de las transacciones del mundo, ¿no? Por eso es la bolsa más grande, ¿no? A nivel mundial. Casi 47, 48%, si no estoy mal, de las transacciones del mundo. Y las otras dos, Londres y Tokio, están sumadas, llegan a un 25%. El resto maneja el resto de las bolsas a nivel mundial. Entonces, noten ustedes cuán grande es el tema del trabajo que se va generando con este tipo de empresas. Como dice la lectura, los otros 2 grandes mercados en el mundo son el mercado de Londres para el mercado europeo. Eso no significa que la bolsa de Alemania, la Deutsche Börse, o que la bolsa de Francia, ¿no? O que la bolsa de Bélgica inclusive, no sean grandes. Significa que hay mayor nivel de transacción en Londres, ¿no? Y por el lado asiático, a pesar que la bolsa de Shanghai está mucho más grande en nivel de en número de transacciones, en monto transaccionado es más grande aún Tokio, ¿no? Pero seguramente en los próximos años va a ser
desplazada en ese sentido. La primera bolsa del mundo, Royal Exchange, ¿no? La bolsa real, se fundó en Londres entre 1566 y 1570 para vender mercancías y bienes, ¿no? Entonces, en ese momento, recuerden ustedes, había un alto tráfico por barcos, ¿no? Con diferentes países del mundo. Entonces, traer esa mercadería, venderla en Europa y volver a obtener recursos para vender otra vez, ¿no? Más barcos, etcétera, pues lógicamente necesitabas mayores dinero, mayor flujo para poder mejorar tu negocio, ¿no? Entonces, recuerden bajo el video, ¿no ve? Los ingresos de unos, perdón, el dinero de la economía, un poquito es dinero en cash, el resto es crédito, ¿no? Entonces, para poder obtener estos recursos, empezaron a generar estos créditos y comprar mayor número de mercancías, ya que la demanda en Europa era muy alta, ¿no? Traía mercadería tanto del África, de Medio Oriente, en Londres me refiero, a Europa también, como de América, ¿no? Entonces, era un tema importante en ese sentido. Angélica Alarcón. ¿No está? Angélica a la 1, a las 2, a las 3. Wanda Mamani. Licenciado, Wanda. Señorita, ayude con la lectura, por favor. está bien, licenciado. Tokio, el palpitar de Oriente. La Bolsa de Tokio fue fundada en 1878 y su historia se identifica con la del mercado de los valores mobiliarios en Japón. Sin embargo, durante la primera mitad de su existencia no logró realizar más que de forma muy insuficiente las funciones propias de una bolsa. Después de la Segunda Guerra Mundial, las bolsas de valores mobiliarios estuvieron cerradas hasta 1949 y mientras tanto, la economía japonesa fue reformada, sobre todo en lo concerniente al mercado de valores mobiliarios. Gracias. Tokio, en sus inicios, no era una bolsa grande, no era una bolsa representativa. Recordemos que Japón en los principios de los 90, del siglo XX, o sea, 1900 y fracción, era considerado como un país que vendía productos de muy mala calidad, productos, llamémosle así, hechizos, ¿no? Como se dice después, comúnmente y vulgarmente. ¿Qué significaba eso? Que eran productos que no estaban de la mano con las normas de buenas prácticas manufactureras, no tenían controles de calidad, no tenían una buena gestión de comercialización ni en postventa, que serán las demás garantías. Por ende, decidieron las bolsas de Japón abocarse al sector mobiliario, ¿no? Es decir, vender inmuebles, ¿no? Bueno, vender mobiliario se habla de bienes y servicios que se mueven, ¿no? Por ejemplo, vehículos, por ejemplo, maquinaria pesada, etcétera, ¿no? Estaban muy metidos en ese aspecto. No pudo arrancar y en todo eso, después de la Primera Guerra Mundial, les afecta, no considerablemente, pero sí les afecta a nivel transaccional y peor en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes recordarán Hiroshima y Nagasaki, que eran muy próximos a Tokio, y además uno de los centros, uno de ellos, por ejemplo, el centro productivo más importante que tenía Japón, pues queda totalmente destruido con este tema de las bombas, ¿no? Y ahí termina la guerra. Pero Japón no se quedó ahí, ¿no? Japón no dijo, pucha, ahora soy un pobrecito, ni modo, voy a tener que pedir limosna, ¿no? Sino más bien todo lo contrario. Se autogestionó, se superó y ya hoy día, si ustedes hablan de Japón, están hablando de tecnología de punta,
de una economía muy sólida, y tercero, de un referente en gestión de calidad, ¿no? Entonces, son temas que el tiempo ha llevado a que se vaya mejorando en este sentido y por ende, por todos estos aspectos, ha generado un cierto prestigio Japón a nivel mundial, lo cual ha traspasado a su bolsa de valores, ¿no? Hoy día hay empresas norteamericanas que cotizan en Tokio. ¿Y por qué lo hacen? Porque saben que hay unas transacciones genuinamente comerciales, sin ningún tipo de fraudes ni ningún tipo de problemas futuros que se pueden ir generando en ese sentido. Pues, lógicamente, todo eso afecta notablemente a ese punto. Por tanto, es importante que ustedes consideren que en la información financiera de un país como Japón, pues está altamente valorada a nivel mundial. Por ende, también su bolsa de valores, ¿no? Entonces, todo eso hace que generen un nivel de transacción bastante interesante y además que generen un grado de confiabilidad bastante importante, ¿no? Entonces, todo eso sumado hace que el mercado, pues lógicamente, japonés y particularmente asiático de nuevas empresas, ¿no? Se hagan en el mercado de Tokio, ¿no? Entonces está muy bien cimentada en ese sentido. Bien, bueno, vamos hablando de las principales bolsas del mundo, ¿no? Estamos aquí con la bolsa de Nueva York, la NYSE, es su página web por si quieren entrar. Está Nasdaq, ¿no? Que es la otra bolsa, donde se transan principalmente empresas del sector tecnológico, que durante la pandemia han tenido un tema explosivo en muchas empresas, muchos ingresos, también muchas salidas. Uno de los más representativos que hoy día cotizan en Nasdaq es Zoom, ¿no? El aplicativo interesante que ha ido mejorándose en el tiempo y hoy día puedes hacer muchas cosas con ese aplicativo que ha permitido de alguna manera generar estas cercanías con tu gente, tus amigos o quien fuera, pues, a través de estas conexiones multifuncionales, multipersonales, ¿no? Son temas importantes ahí que hay que considerar en este aspecto. Luego está el tema de Europa, ¿ya? Es una forma de trabajo causal de todo este tema de la zona del euro y prácticamente por la moneda del euro. Se han juntado Francia, Holanda y Bélgica. Y recientemente, el año 2010 se han juntado Portugal, ¿no? Pero no sido primero los primeros tres, Portugal, y se creó la European Equities, que es otra bolsa interesante que está trabajando en ese sentido. La bolsa de España también no deja de ser importante, al igual que la bolsa de Italia, ¿no? Son bolsas que la bolsa de Madrid y la bolsa italiana tienen muy buen prestigio en Europa, particularmente, pero no así con cantidades del Medio Oriente, ¿no? Entonces, realmente es importante en ese sentido trabajar en esas bolsas. Ya habíamos hablado de la bolsa de Londres y finalmente de la Deutsche Börse, ¿no? Que es la bolsa alemana, que es la que estaba antes de la pandemia repuntando fuertemente. Lamentablemente, la pandemia genera muchas dificultades en el pueblo alemán y eso ha complicado no solamente a su país, ¿no? Sino también a su nivel comercial y por ende a su bolsa. Son dos temas importantes ahí que se tiene que considerar. En lo que respecta a Japón, perdón, a Asia, ya les dije, la bolsa de Tokio es la más importante. Está la bolsa de Shanghai, ¿ya? Lo que es un tema no menor porque ha crecido sustancialmente, bastante importante en los últimos años. Está en segundo lugar la bolsa de Hong Kong, que ha tenido bastante participación a principios de los años 2000, ¿no? Como un nexo entre Europa y Asia, donde muchas empresas europeas decidieron trabajar con Asia y pues lógicamente han ido mejorando en ese sentido. No es de más comentar, la bolsa de Rusia es una de las bolsas también importantes, pero es una bolsa muy nacionalista, ¿no? Es decir, que solamente trabaja con empresas rusas
o de gente rusa, ¿no? Es decir, de inversionistas rusos, ¿no? Básicamente trabaja solo con ellos. Cada otros son más abiertas, ¿no? Trabajan con varios países siempre y cuando tengan cierto grado de representatividad y estén generando el incremento de sus transacciones a nivel mundial. ¿Ya? Luego está en la bolsa de India, ¿no? La bolsa de Bombay y la bolsa de India en general, pues son bolsas donde varios países de Europa y Estados Unidos han ido poniendo sus ojos porque ven como la nueva China, ¿no? A la India por el nivel transaccional que tiene, por el nivel de comercio y principalmente por el nivel de población, ¿no? Productos de menor calidad, productos de mejor performance, están seguros que van a poderse transar en, este, en esta bolsa, ¿no? Se ayuda muchísimo ese tema. Una bolsa que estaba creciendo también de forma interesante es la bolsa de Israel. Sin embargo, nuevamente por causa de la pandemia, los israelitas han visto muy complicados, a pesar de que son los primeros en vacunarse un 100%, pues realmente se ha afectado notablemente este punto en particular. Se ha ido generando lógica del comercio bastante complicado, ¿no? En este sentido. Es importante considerar ese aspecto. Luego está Oceanía, donde está la bolsa de Australia, ¿ya? Que abarca todos los pequeños países que tienen Australia, básicamente trabajan ahí, y la bolsa de Nueva Zelanda, ¿no? Que son particularmente empresas del sector lácteo, no solo de Oceanía, sino a nivel mundial, están muy metidos ahí en ese punto. La bolsa en África, los dos grandes polos que se tienen en África, pues tienen sus propias bolsas, bastante interesantes también, la bolsa de Egipto y la bolsa de Sudáfrica, que es la bolsa de Johannesburgo, ¿no? Que es la capital de Sudáfrica. Y en América Latina, pues las bolsas más importantes por orden de nivel de transacción. Primero está México, ¿no? A nivel latinoamericano, pero de habla hispana, mejor dicho. Pero en nivel de transacción, obviamente la Bovespa, que es la bolsa de Brasil, la que mayor nivel de transacción tiene y mayor monto. Luego está la bolsa de Argentina y la bolsa de Santiago, ¿no? Y una mención interesante, la bolsa de Caracas, que en su momento tenía muy buen nivel transaccional, ahora está mejorando un poco, particularmente por el nivel del crecimiento del precio del gas, ¿no? ¿Y por qué ha mejorado el nivel de la transacción del gas? Porque él se decidió el gobierno de Maduro de utilizar los dólares, ¿no? Que en su momento era un sacrilegio hacer eso, y él mismo se dio cuenta que su economía no daba para otro tema en particular, sino lamentablemente por el alto nivel de inflación que tenía, pues lógicamente manejar el dólar como su moneda prácticamente oficial, pues ayudaba muchísimo al nivel transaccional ya que la economía también vaya generando, ¿no? No era nada bonito ir a comprar una bolsa de pan con una carretilla de billetes, ¿no? Que prácticamente era así y que era bastante jocoso inclusive, ¿no? Tengo unos amigos que me decían, tú vas al cajero automático, solo te da al tipo de cambio, ¿no? $3, ¿ya? En billetes en bolívares y con esos $3, pues no puedes comprar nada, ¿no? Prácticamente estás a merced de un eh, nivel de transaccionalidad muy complejo, ¿no? Lógicamente, todos los problemas han afectado sustancialmente este punto. Bien, vamos a lo nuestro, ¿no? Vamos a pedirle a su compañera Nancy Aruquipa que nos ayude. Nancy. Nada. Milen Kisbert.
Licenciado, buenas noches. Buenas noches, señorita. ¿Se nos ayuda, por favor? Está bien. BBB S.A. La puesta en marcha de la bolsa el 20 de octubre de 1989 significó la culminación de muchos esfuerzos y el resultado de la visión y el empuje de numerosas personas que en forma desinteresada perseveraron durante más de 10 años hasta culminar su objetivo con éxito. Estos son los principales acontecimientos y acciones del periodo formativo. Gracias, ¿no? A ver, la bolsa de valores se crea como les comentaba hace un principio, en los años 70, ¿no? Y causal de ese punto en particular, eh, se empieza un tema, llamamos así, de afianzamiento y también un tema de conocimiento, ¿no? Son dos temas importantes que hay que considerar porque estamos seguros que las transacciones en su momento no hubieran sido de las mejores, ¿no? Porque faltaba conocimiento, faltaba la generación de mecanismos, normativa y otros temas interesantes acá que han generado, pues lógicamente, que se pida ayuda, ¿no? A algunos países, uno de ellos Colombia, que nos ayudó para ver el tema, todo este tema de la normativa. Adicionalmente, muchas personas, principalmente empresarios, decidieron que era un tema vital e importante tener una bolsa de valores en Bolivia. Causal de eso, 10 años después, ya, desde que se creó la bolsa hasta que funcionó, pues estuvieron perseverando, apoyando, gestionando, entrando en una puja bastante fuerte para poder lograr el objetivo principal que era salir de la bolsa con un éxito importantísimo, ¿no? Entonces, estoy seguro que muchos de ustedes dirán, pero ¿por qué 10 años? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? Pasa es que en estos 10 años ha sucedido en Bolivia lo que no ha sucedido en 100 años, creo, ¿no? Entonces, lógicamente ha afectado notablemente, primero, la economía, segundo, las condiciones sociales, tercero, el sector político también se ha visto afectado. Todo eso ha generado una malla de incertidumbre bastante compleja, como el día de hoy, ¿no? Hoy día estamos ahí en un tema medio complicado político, medio complicado económico, medio complicado social, ¿no ve? Estamos ahí en unas condiciones de incertidumbre. Entonces, lógicamente, todo eso va afectando a el trabajo que se va realizando en el nivel transaccional, ¿no? Entonces, pues, realmente complica este aspecto en particular. Ok, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, consulta? Quiero entrar de lleno a lo que es la bolsa en Bolivia de Valores. No quiero acortarlo acá porque necesito que me entiendan punto por punto estos aspectos, ¿no? Sin embargo, si no lo hacemos de lleno, pues realmente se va a complicar el tema de que ustedes me entiendan, ¿no? No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda sobre lo que hemos visto hasta ahora, algo que quieran aclarar. ¿No? Ok, perfecto. Entonces nos vemos mañana, jóvenes. Muchas gracias, que tengan buena noche. Hasta mañana, licenciado. Hasta luego, dicen. Bye. Hasta luego, licenciado.